amigos, gracias otra vez por estar junto con nosotros estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Nehemías y hemos llamado a esta serie Reedificando en Fe. Hoy quiero invitarte a que, en vez de que leamos todo el capítulo 3 juntos, quiero invitarte a que pongas pausa, que puedas leer por ti mismo el capítulo 3 en la versión que te parezca más fácil o que estés usando continuamente en tus estudios bíblicos. Yo estuve leyendo en la versión internacional, la nueva versión internacional, así que quiero animarte a que lo hagas si estás solo con tu propia Biblia, y si estás con otros, que puedas compartir con tu familia, pero leamos juntos Nehemías capítulo 3. Pone pausa y nos vemos en un segundo. Espero que hayas podido tener este tiempo en la palabra de Dios, pero quiero ser honesto. Cuando estaba leyendo este capítulo pensé, Señor, no hay demasiadas cosas que podamos sacar de este capítulo. Y a medida que estaba estudiando la palabra de Dios más y más, me di cuenta que había mucho para poder sacar de este capítulo. Vamos a dividir lo que estaba meditando en la palabra de Dios en dos secciones, y en esta sección de hoy quiero que empecemos a enfocarnos en el versículo 1 al versículo 2, y dice esto: Entonces el sumo sacerdote Elisib y sus compañeros de los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de la oveja. La repararon y la colocaron en su lugar, y la reconstruyeron también la muralla de la torre de Cien hasta la torre de Hanel. Es interesante que dice que trabajaron en la reconstrucción. En otras versiones, que me parece muy, muy interesante, y especialmente si usamos la nueva versión internacional, en la versión inglesa, habla también que dedicaron el trabajo al Señor, que dedicaron el trabajo de la reconstrucción. La idea de la dedicación del trabajo importa mucho, porque la verdad es que los motivos sí importan. El cómo hacemos las cosas y las razones por las cuales hacemos las cosas importan, e importan mucho. No es lo mismo querer trabajar para ayudar a alguien que trabajar duro solamente porque quiero mi propia recompensa o por mi propio egoísmo. Hay una gran diferencia entre los motivos que cambian la perspectiva. Y los motivos por los cuales hacemos las cosas nos ayudan a poder enfocarnos mejor y a poder servir de una manera distinta. Cuando empezaron la tarea de la reconstrucción, los primeros que empezaron con el trabajo de la reconstrucción fueron los levitas, ¿no es cierto? Los sacerdotes que estaban trabajando en esa reconstrucción, y vemos que se pusieron manos a la obra, que eran parte de la construcción y que estaban ahí junto con el resto de la población. Y vemos que el trabajar y el dedicar el trabajo a la obra de Dios nos da un indicio que lo primero que querían hacer es decir, Señor, lo que estamos haciendo, el trabajo comienza por aquí. Estudiando la palabra es que probablemente la sección en la que empezaron era la sección que estaba con más daño. Empezaron por esa sección y fueron alrededor de la muralla en el sentido contrario del sentido del reloj, de las agujas del reloj. Y empezaron a trabajar en un punto en particular. Y cuando empezaron dijeron, Señor, todo lo que hacemos te lo dedicamos a ti. Señor, todo lo que hacemos esto es para tu gloria. Que todo lo que suceda aquí adentro, entre medio de estas murallas, todo esto que sea para tu gloria y para tu honra. Entonces me recuerda al pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice, sea que coman o tomen, háganlo todo para la gloria de Dios. Y me hace pensar, ¿no es cierto? Es un buen filtro para todos nosotros que estamos viviendo y trabajando. A veces parece que estamos corriendo para todos lados. La pregunta es, ¿estoy haciendo esto para la gloria de Dios? Si tengo que tomar una decisión hacia adelante o me encuentro en un momento complicado, ¿esta decisión va a traer gloria al Señor Jesús o no?
Tal vez este es un buen filtro para cuando estés en situaciones que no son favorables y que sabes que no deberías hacer eso. Un buen filtro para todos nosotros es preguntarnos, ¿lo que voy a hacer va a traer gloria al Señor Jesús o no? Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Quiero que pensemos por un momento que la reconstrucción y el tema del caminar, todo para la gloria de Dios, tiene diferentes niveles. Así como aprendemos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios en diferentes formas. A veces cuando hablo acerca de diferentes maneras de aprender y me viene a la cabeza un ejemplo. El ejemplo es de un cirujano. ¿A quién confiarías tu vida más? ¿A un cirujano que tiene 50.000 horas de estudio en los libros y no tiene práctica? ¿O a un cirujano que tal vez tiene menos horas de estudio pero tiene mucha práctica en el quirófano? Para mí la respuesta es muy obvia. Voy a confiar en el cirujano que tiene práctica, porque no me siento demasiado cómodo con alguien que sepa solamente teoría pero no tenga nada de práctica. Entonces quiero ponerte como ejemplo que hay tres formas en que aprendemos. Aprendemos por medio de la lectura de un libro, la lectura de una teoría. Después tenemos otro tipo de aprendizaje que viene cuando alguien nos enseña a alguien, ¿no es cierto? Alguien nos enseña cómo estamos junto con alguien aprendiendo a cambiar una canilla, aprendiendo a cambiar un grifo. Y tenemos que aprender a cómo se hace. Entonces alguien viene y nos muestra de forma práctica cómo se hace. Ahí es otro nivel de aprendizaje, no solamente leer acerca de eso, sino ver cómo se hace de forma directa. Y después tenemos otro tipo de niveles que cuando uno mismo ya tiene que poner manos a la obra y hacerlo, suceden cosas en el medio que uno no estaba previniendo y uno aprende más también por medio de él poner las manos a la obra y hacerlo. El vivir para la gloria de Dios también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Que aprendemos es que la palabra de Dios nos guía y nos anima a vivir de cierta manera. Después tenemos otras personas que nos enseñan cómo se vive en forma práctica y cómo servir a otros de forma práctica, cómo ayudar a otros de forma práctica. Y después tenemos el otro tipo de aprendizaje que es cuando nosotros mismos nos ponemos manos a la obra y hacer lo que tenemos que hacer, de servir a otros o de trabajar en cierta forma para ayudar a otros, o tal vez en nuestro propio trabajo, o tal vez en el taller, haciendo alguna obra de albañilería, o alguna obra de carpintería, o de lo que sea. Aprendemos mucho por diferentes niveles. Obviamente que algunos aprenden de una forma más que de otras, pero son diferentes maneras y que todas son mutuamente complementarias en el aprendizaje. Entonces, quiero animarte a que no solamente sepas acerca de qué cosas traen gloria a este Señor, sino que cuando tengas problemas o preguntas, que te acerques a alguien que esté viviendo de manera constante el vivir para la gloria de Dios, alguien que sea de buen ejemplo. Y después también que te animes a poner manos a la obra y poder poner en práctica de forma diaria, Señor, ¿cómo puedo vivir hoy para tu gloria? Quiero movernos rápidamente a otra sección. Esta sección tiene que ver con esta pregunta que me vino a la cabeza cuando estaba estudiando el pasaje. Es que a veces cuando leo una genealogía o leo demasiados nombres como estos en el capítulo 3, tengo la tentación, la verdad, de pasar por alto, no leerlos y seguir de largo. Y buscar lo que es importante para mí entre medio de las líneas, ¿no es cierto? Algo pasó, algo que es importante, que vino acá y quién es este y quién es el otro. Tal vez uno cuando lee este pasaje, si uno no tiene una guía, no tiene ni siquiera idea de quién es quién, de dónde viene, de dónde va, pero si uno le pega una lectura general, se da cuenta que hay gente de todos lados. Hay gente que vive en la ciudad de Jerusalén, que es parte de la reconstrucción. Hay otros que vienen de otras ciudades para venir a la reconstrucción. Hay otros que no vienen a la reconstrucción porque dijeron no quiero ser parte de la reconstrucción.
Hay otros que trabajan en la sección que está justo enfrente de su casa. Otros que trabajan y se mueven debajo de la dirección de otros. Y vemos que hay gente desde los sacerdotes hasta otros trabajadores, orfebres. Vemos que hay trabajos de gente que trabaja en otras áreas como de perfumería. Y vemos que también en el versículo 12 dice que la reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas, dice el final del versículo 12. Vemos que no solamente hay gente de diferentes zonas, diferentes regiones, hay gente de diferentes profesiones y gente con familias enteras, sirviendo y ayudando y siendo partícipes en la reconstrucción. Y eso nos recuerda que la invitación a la reconstrucción está abierta para todos, que no es el trabajo de uno o dos, sino que la reconstrucción, especialmente de una reconstrucción en una familia, una reconstrucción en una iglesia, reconstrucción de un servicio a la comunidad, involucra las manos de muchas personas. Entonces no esperemos que sea el trabajo de uno, sino que todos pongamos manos a la obra, porque somos todos parte del cuerpo de Cristo. A algunos se les da el trabajo de hacer ciertas cosas y a otros otro. Algunos trabajos parecen ser con más dignidad que otros, pero la verdad es que la importancia es clave para poder seguir adelante. No importa la calidad del orador que haya en una conferencia si la persona detrás del sonido es malísima. También no importa qué clase de instrumento haya para poder practicar o para poder tocar en una conferencia o en un concierto, si la persona que va a tocar ese instrumento es muy mala. Me imagino que no importa la calidad del violín que sea o cuántos millones valga, si la persona que se sienta para tocarlo no es buena, nos va a doler los oídos. No importa que haya una multitud de gente, que si el lugar está lleno de suciedad, se va a notar. Así, cada uno tenemos un trabajo y una posición y un lugar que a veces no es por siempre, sino tal vez temporal. Que Dios nos lleva por diferentes situaciones y diferentes etapas, y tenemos que decir: Señor, lo hago esto por tu gloria. ¿No es cierto? Y otra de las cosas que me vino a la mente cuando estaba estudiando este versículo es que aunque yo tenga el deseo de saltear los nombres y que aún ahora pienso y no me acuerdo ni siquiera la mitad de los nombres que están mencionados acá, porque a veces nos parece que son demasiado complicados, me hace acordar a que para Dios valgo la pena. Que hay mucha gente que se esfuerza toda la vida para que su nombre sea reconocido, para que su vida sea recordada, para que, no sé, para resaltar, o los famosos, o un momento de fama, tal vez por las buenas o por las malas. Y la verdad es que la historia se olvida mucho y que parece injusto, ¿no es cierto? Que a veces gente que no tiene nada interesante para ser resaltado sale a la fama por una cosa buena o mala, mientras otros que hacen cosas importantes no tienen ni siquiera ningún tipo de alabanza o reconocimiento. Pero vemos que para Dios, cuando trabajamos para su gloria, importa mucho. Por eso es que Dios nos da la capacidad de ver la palabra de Dios y leer nombres y saber que la historia que estamos leyendo es una historia real, de personas reales, comunes y corrientes, de diferentes profesiones y diferentes trasfondos y de diferentes oportunidades y diferentes generaciones, pero todos trabajando juntos para la reconstrucción de la muralla. Y aunque yo o tú también tengas ese deseo de pasar por alto los nombres y de olvidarnos de todo, Dios nos recuerda que Él no se olvida, que para Él es lo que hacemos para su gloria importa, y que aunque todos se olviden, Dios no se olvida.
Dios no se olvida de tu nombre, Dios no se olvida de lo que hiciste, Dios no se olvida de lo que otros se olvidaron, o Dios no se olvida del servicio que prestaste, y realmente lo que importa no es la alabanza de la gente, sino saber que lo que hacemos para el Señor no lo deja de lado, ni se olvida, ni hace una mirada hacia el costado. Entonces, te quiero animar a que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria del Señor. Y que te preguntes, ¿estoy haciendo esto para la gloria del Señor o es solamente porque estoy buscando mi gloria, mi satisfacción o mi supervivencia? Que el Señor nos guíe en este tiempo a poder buscarlo y vivir para traer gloria a su nombre. Señor, así cuando terminamos hoy queremos pedirte que nos guíes, que nuestro corazón, Señor, sea dócil a tu voz, y que aunque la gente alrededor nuestro, la televisión o los programas que podamos estar mirando nos urgen a que busquemos nuestro propio bien, nos animen a buscar lo que nosotros queremos. Señor, queremos vivir para traer gloria a tu nombre, vivir para traer una sonrisa a tu corazón y, Señor, poder vivir para traerte gloria. Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga sensitividad a nuestro corazón y claridad a la hora de tomar decisiones, para que podamos, Señor, servirte con un corazón íntegro y que podamos caminar, Señor, sabiendo y reconociendo y recordando que, Señor, tú nos conoces, nos amas y el servicio a tu nombre no cae en vano ni es olvidado, sino que, Señor, tú lo reconoces, lo recuerdas y no te olvidas, aunque haya sido hecho en un costado, aunque nadie sepa. Señor, tú lo sabes. Te damos gracias, Señor, por eso, por tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas una gran semana juntos con el Señor, viviendo para su gloria.